Hola, buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy, con la ayuda del Señor, comenzaremos a tener una serie de enseñanzas de discipulado que entre Biblia y mate y anotador vamos a estar juntos aprendiendo, repasando algunos conceptos bíblicos básicos que todo cristiano debe tener en su haber. Así que vamos a comenzar para ganar tiempo y ganar espacio. Vamos a hablar hoy sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento significa sentir pena o pesar por haber hecho algo malo o por haber dejado de hacer una cosa. Por ejemplo, ahora se arrepiente de haber abandonado los estudios. Ese es un tipo de arrepentimiento. También significa arrepentimiento cambiar de opinión o incumplir un compromiso. Por ejemplo, dolerse, compungirse, echarse para atrás. Es como cuando uno se toma un servicio de transporte, tren o subte, y está viajando, 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 y se da cuenta que está yendo en contramano o tomó el equivocado. Entonces una persona toma una actitud se enoja consigo mismo o se enoja con la persona que lo guió y, y se da cuenta. Ese es el reconocimiento, el primer paso. El segundo paso del arrepentimiento es, pararse, tocar el timbre del colectivo o en tal caso esperar la próxima estación, bajarse y retomar el camino correcto. Eso es el arrepentimiento bíblico, lo que se conoce como metanoia, es el cambio de dirección. No solamente el reconocer, uy, estoy mal, tomé mal el micro, tomé mal el tren o el subte o lo que sea, y sigo sentadito hasta el destino final que es totalmente contrario al que iba. Entonces el verdadero arrepentimiento es hacer algo para cambiar la dirección en que vamos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 versículo 31: con su diestra por príncipes y salvador para dar a Israel arrepentimiento. Este Dios ha exaltado y ha traído remisión de pecado. Príncipe y Salvador. Una palabra expresa la realeza que todo Israel esperaba en el Mesías. La otra, su carácter como Salvador, que ellos habían perdido de vista por completo. Cada una de estas características de la obra de nuestro Señor se funde con la otra y ambas forman un todo glorioso. Ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicción al autor de la salvación de ellos. Es decir, para dar, es decir, dispensar como un príncipe arrepentimiento y remisión de pecado. Lo que Él ha hecho a través de su sacrificio es traernos, a través del mensaje del Evangelio, arrepentimiento. Nos trae, la palabra de Dios nos produce por el Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos arrepentimos y ahí automáticamente el Señor produce la remisión de pecados. O sea que actúa como príncipe y como salvador. El arrepentimiento, que comprende todo ese cambio, que es el resultado de la fe que alcanza el perdón. Cuán gloriosamente Cristo es presentado aquí, no como en otras partes como un medio, sino como el dispensador de toda bendición espiritual. Jesús no es un medio, Jesús es el dador, Él es la vida, Él es la salvación. El arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Dios declara ahora a todos los hombres, o sea, esto es genérico, hombre y mujer, en todas partes que se arrepientan. Esto lo dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Jesús habla de que el arrepentimiento se debe poder ver, es decir, el arrepentimiento se ve. ¿Cómo? Dando frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 8.
Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, dijo Jesús a esos hombres, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿vos por qué crees que sos cristiano, que sos discípulos de Cristo, es decir, cristiano? ¿Por solo decir que soy cristiano, o sea, solo por declarar que sos cristiano, ya lo sos? No. ¿Pensás que porque alguna vez levantaste tu mano en alguna reunión y dijiste yo ahora soy cristiano? Tampoco. ¿Pensaste por ahí por haber hecho alguna oración casi mágica, ¿no? En alguna campaña, en algún lugar, y repetiste una oración de salvación? ¿Ya por eso sos cristiano? Tampoco. ¿Porque vayas a la iglesia? Tampoco. ¿Porque ofrendás y das tus dádivas y tus diezmos? Tampoco. ¿Por haber sido bautizado? Tampoco. El verdadero discípulo inicia con el arrepentimiento. Esa es la clave, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, dijo el Señor. Ahí en Lucas 13:1 al 5 dice, y en ese mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué tremenda palabra que declara el Señor aquí. La predicación superficial que vemos hoy en día no produce cambios verdaderos. Una predicación liviana, una predicación lisonjera, una predicación que no traza la palabra de Dios, como es falsa, no produce verdaderos cambios, o sea, produce cambios falsos, superficiales, como la predicación que ellos enseñan. Debe haber una señal de regeneración. Somos salvos por fe, pero sin las obras esa fe es muerta. Algunos citan Hechos capítulo 16, versículo 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como un amuleto mágico, como una muletilla mágica, ¿no? No, si yo voy a la iglesia, toda mi familia se salvará. No, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y ellos dicen que la salvación viene por el creer. Creer, amado, amada, no es suficiente. Tú crees que Dios es uno, o sea que hay un solo Dios. Haces bien, dice ahí Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, o sea, quieren saber, oh hombre vano, necio, que la fe sin obra es estéril, es muerta? Esto está en Santiago capítulo 2, 19 al 20. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, del recibimiento que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso está en Primera de Tesalonicenses 1:9, que es una señal clara de un nuevo nacimiento. Se convirtieron de los ídolos, algunos de ellos hasta quemaron sus libros, sus ídolos, para obedecer la palabra del Señor. Hay tres áreas que deben ser demostrados en un verdadero arrepentimiento, en un arrepentimiento genuino. Primero, emociones, en las áreas de las emociones. Dolor por el pecado. Cuando uno
realmente ha nacido de nuevo y cuando peca y se equivoca, como decimos nosotros, mete la pata, rápidamente viene un dolor, una tristeza en el corazón. Eso es una prueba fehaciente de un arrepentimiento genuino. El segundo punto es el intelecto. Hay un cambio de mente. Bueno, yo vine predicando estos días sobre la mente, sobre la iluminación de la mente a través del Espíritu de Dios. Cuando uno nace de nuevo hay un cambio de mentalidad. Ya no pensás las mismas cosas que antes. Y tercer punto, voluntad. Cambio de vida. Cambio de vida. Lo que hacías antes no lo haces más. He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 8 al 10, porque aunque os contristé con las cartas, dice Pablo, porque les estaba dando duro en la exhortación, no me arrepiento. Bien que me arrepentí porque veo que aquella carta, aunque por un poco de tiempo os contristó, ahora me gozo, dice Pablo. No porque hayáis sido contristados, o sea, no me gozo, no me río de su tristeza, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nosotros. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza de este mundo produce muerte. Los frutos dignos de arrepentimiento se muestran de una manera práctica. Por ejemplo, dejas de robar, dejas de hacer cosas raras, dejas de andar vendiendo drogas, de drogarte, dejas de andar con mujeres que no es tu esposa, dejas de hacer cosas deshonestas. La Biblia lo señala por medio de Juan el Bautista. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara, les decía, ustedes son una parva de víboras, una camada de víboras, ustedes son un montón de víboras. No sé si ustedes alguna vez vieron esos nidos, esos lugares donde hay un montón de víboras mezclándose enredándose una con otra, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque estos da la imagen de serpientes que cuando el fuego comienza a arder en un campo, salen corriendo las serpientes tratando de escapar del fuego, en este caso de la predicación de Juan, que era el fuego del infierno, pero no cambiaban su naturaleza, seguían siendo serpientes. Mas para seguir al Señor, más para ser oveja del Señor, hay que transformarse en eso, en unas ovejas que obedecen a su pastor. Entonces dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos a Abraham, tenemos esto, lo otro, tenemos la ley. Porque dice, aún las piedras hablarán. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Y Juan le respondía, el que tiene, ese es el ejemplo, esa es la prueba del nuevo nacimiento. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Si tiene un poco más, comparta con el que no tiene. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? No exijan, o sea, no exijan, no colecten más de lo que se les ha ordenado. O sea, no roben. Le respondió Juan también a algunos soldados que le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Y dice, a nadie quiten el dinero por la fuerza. Les dijo, a nadie acusen falsamente y pónganse contentos con su salario. Porque estos eran servidores públicos y también andaban robando porque decían, nuestro dinero, ¿cuántos policías hay? ¿No? Que dicen, ganamos un poquito, entonces andamos coimeando, andamos haciendo cosas deshonestas para poder vivir. No hagan, si ustedes se convirtieron a Cristo, dejen de hacer eso. Esa es la prueba del verdadero arrepentimiento. Y por último, le doy la cita bíblica, Lucas capítulo 3, versículo 7 al 14. Amados, si el Señor no dice otra cosa, la semana próxima estaremos viendo la segunda lección de esta enseñanza y por favor transmitan su conclusión, unas breves palabras en audio o escrito en el grupo de WhatsApp de Casa de Oración Banfield para poder edificarnos y nutrirnos mutuamente en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados, les extraño muchísimo y pronto nos veremos.